Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas felicidades en estos 20 años de aniversario. Como decía Loli, parece que fue ayer. El tiempo ha pasado tan rápido y ya van 20 años que empezamos a reunirnos aquí en Pensilvania para la gloria de Dios. Han sido 20 años que el Señor nos ha dado. Y hablaba alguien, creo que fue el pastor, decía que pronto viene el Señor. Pronto viene el Señor. Yo siempre digo que o el Señor viene o nosotros vamos. Pero esto será pronto. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Qué bueno que estar con ustedes en este día. Gloria al Señor. Le doy la bienvenida a todos, especialmente a mi iglesia de allá de Brooklyn. Y para que hagan ejercicio otra vez, pónganse de pies los de Brooklyn. Amén. A ver cuántos vinieron. Gloria al Señor. Un aplauso grande al Señor por cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Y no es que estamos en competencias, pero yo dije, si de la iglesia de Pensilvania fueron tantas personas cuando tuvimos el aniversario, pues nosotros también tenemos que ir, muchos tenemos que ir allá a la iglesia de Pensilvania a compartir con ellos. Y hermano, parece que lo han tomado en serio. Y vinieron bastante, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. 20 años. 20 años. Nosotros somos la iglesia madre, ya tenemos más edad. La madre tiene siempre más edad. Acabamos de cumplir 35 años de existencia como iglesia. Felicitaciones a los que hicieron el drama. Era más o menos... yo no tengo que hablar tanto porque el drama habló casi todo. Gloria a Dios. Aleluya. Así que gloria al Señor por darme la oportunidad de poder estar aquí trayendo el mensaje de este día. Vamos a buscar en el libro de Juan. Evangelio según San Juan. Vamos a buscar en el capítulo 7, versículo 7. Perdón, capítulo 7, versículo 37. Aleluya. 7:37. Aleluya. Y para reverenciar la palabra del Señor nos ponemos de pie cuando tenga la lectura. Gloria al Señor. Santo eres Jesús. Gloria al Señor. Santo eres Jesús. Y llegando el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y con gran voz dijo esta palabra: si alguno tiene sed de mí, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de venir, que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Te alabamos, Padre, y te damos gracias por tu palabra, oh Dios amado. En el nombre de Jesucristo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, mi Dios amado. Gracias, Señor. Permite que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, mi Dios. Permite, oh Padre Santo, que nos traiga enseñanza, mi Dios. Que podamos salir de esta iglesia diferente a lo que llegamos, Señor. Porque tu palabra, Señor, empiece a brotar, Señor. Y como dice la Escritura, brote en nosotros ríos de agua viva, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te lo ruego. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Dice que cuando llegó el día de la fiesta, como dice la Escritura, Jesús se refería a la Escritura porque era la palabra misma de su Padre y por lo tanto la autoridad suprema de su vida y su enseñanza. Cuando Jesús, hermano, y es importante traer la Escritura a la iglesia, traer la Biblia a la iglesia, porque Jesús dice que, como dice la Escritura, Él citó la Escritura porque la Escritura es la verdad.
Y la Escritura es la palabra del mismo Padre para la gloria de Dios y por la cual tanto Jesús como nosotros nos debemos de guiar. La palabra de Dios tiene tanta importancia en nuestra vida cristiana y tenemos que seguirla, vivirla y hacerla en el nombre del Señor. Él dice, como dice la Escritura, Jesús se refería a la Escritura porque es lo máximo que hay en la vida del cristiano, es la Escritura para la gloria y honra del Señor. Gloria a Dios. La Escritura es también la autoridad suprema para los creyentes, porque solo Dios tiene el derecho de determinar sus creencias y no más la Biblia como la revelación de Dios. Es la Escritura la que tiene la revelación de Dios. Es la Escritura donde el Señor nos habla, hermano. A veces oímos palabras, Cristo dice, el Señor te dice, y gloria a Dios porque el Señor se deja usar en el don de profecía, pero ninguna profecía puede salir de lo que es la palabra del Señor. Tiene que estar de acuerdo a la Biblia, hermano. Por eso, cuando te dicen, Cristo dice, el Señor te dice, y va en contra de lo que dice la palabra de Dios, esa profecía hay que dudarla, porque toda profecía va respaldada por la palabra del Señor. Y esto es lo que nosotros creemos, que la profecía tiene que ser respaldada. Por eso, hermanos, nunca viene una profecía trayéndote malas noticias o haciéndote sentir mal. La profecía, hermano, viene a ti para hacerte sentir bien, porque es palabra de Dios. Y aunque sea fuerte, es para que te sientas bien, hermano. Gloria a Dios. Yo me recuerdo que una vez una hermana allá en Brooklyn le dijo a mi hermana que una profecía. Y la profecía decía, mira, recibí del Señor y Cristo te dice que tu hija se va a morir de un ataque de asma. La niña sufría de asma, claro que sí. Pero cuando le digo esto a mi hermana, gloria a Dios, porque mi hermana tuvo la sabiduría y tuvo el discernimiento de decirle, y yo te digo a ti que te reprendo en el nombre del Señor, porque esa profecía no viene de Dios. Hay que tener cuidado con los que nos dan profecía, porque la profecía que no viene de Dios, el creyente que verdaderamente es creyente y tiene dones y tiene discernimiento, se va a dar cuenta que eso no viene de Dios. Por eso Jesucristo mencionó las Escrituras, porque las Escrituras son importantes. A veces oramos por discernimiento y oramos por los dones. Y qué bueno, hermano, porque tenemos que orar. Pero tenemos que orar y estudiar la Biblia para que el Señor fortalezca los dones que Él nos da. Gloria al Señor. Por eso para Cristo, en estos momentos Él menciona la autoridad de las Escrituras, porque realmente es la autoridad de Cristo, la autoridad del creyente. Y el Señor no cambia las Escrituras. Él no va a cambiar nada de las Escrituras. Ni una tilde le cambia el Señor a las Escrituras. Porque esto es sellado ya con el poder del Espíritu Santo para honra y gloria del Señor. Tiene esa misma autoridad como Dios mismo estuviera hablándole a cada uno directamente con la inspiración y la autoridad de la Biblia. Cuando tú oras, tú le hablas a Dios, pero cuando lees la Biblia, Dios te habla a ti, hermano. Por eso es que no podemos, yo tengo trato de que encima de la Biblia no poner cosas de la comida o no poner la funda de la compra que traigo encima de la Biblia. No, ni el teléfono me gusta ponerlo encima de la Biblia, porque la Biblia es sagrada, hermano. Y si la tenemos como si nada, como un objeto más en nuestra casa, entonces no le estamos dando lo que realmente merece y la reverencia que merece la palabra del Señor. Gloria al Señor. Las Escrituras inspiradas
son la autoridad de Dios y son la autoridad también del creyente. Las tradiciones eclesiásticas, la profecía, las presuntas nuevas revelaciones, las doctrinas y los conceptos humanos deben de ajustarse y estar con la Santa Escritura para la gloria de Dios. Hoy día, hermano, y perdona que les diga esto, pero hoy día hay tantas profecías. Hoy día tú miras las redes y todo el mundo tiene el Espíritu Santo. Hoy día tenemos que tener cuidado, hermano, porque dicen que tienen el Espíritu Santo, pero realmente no lo tienen porque vienen a confundir, hermano. Tenemos que tener cuidado porque ellos dicen que tienen el poder de Dios, pero ¿dónde tienen el poder de Dios si están hablando algo que no es? ¿Sabe cuántas sectas religiosas, cuántas sectas se han levantado últimamente? De que el salvo siempre salvo, Jesús solo. Ahora hay una secta que solamente Jesús, que Jesús es Dios y que no hay otro Dios más que Jesús. Cuando eso no es lo que dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. Por estos que tienen el Espíritu Santo y están profetizando cosas que no son. Yo te exhorto a ti, iglesia, que estudie la palabra de Dios, para que cuando alguien venga a traerte algo que no está en la palabra, lo ponga en duda y lo ponga en discernimiento. Y si es posible, hacerle como dijo mi hermana: yo te reprendo porque eso que tú me dices no viene de Dios. Dios no anuncia desgracias. Dios no anuncia cosas malas. Dios anuncia lo bueno, y si te trae una profecía, tú te quedas con el gozo del Espíritu en tu vida, porque te habló Dios, hermano. Gloria a Dios. Examinarse a la luz de la Escritura, y nunca deben elevarse a la luz igual que tú estás pensando. Los pensamientos tuyos tienes que ajustarlo a la palabra de Dios y al poder del Señor para que esos pensamientos sean de Cristo. Gloria a Dios. Él le dice, en la Escritura dice, ríos de agua viva. Una vez que los creyentes reciben el don del Espíritu Santo, ¿te recuerdas cuando recibiste el don del Espíritu Santo? Cuando tú estabas orando por ti y tú recibiste el don del Espíritu Santo, experimentaste una vida desbordante. Entonces esos ríos de agua viva corrían hacia otros con el mensaje sanador. Tú recibiste esos ríos de agua viva, pero hiciste como hizo la mujer samaritana. No te quedaste con ello, te fuiste a decírselo a los demás. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú no te quedas cruzado de brazos, tú te vas a los demás a decirle que Cristo vive, para gloria de su nombre. Fíjate lo que hizo la samaritana. Ella no simplemente se quedó. Ella fue a decirle a su aldea que ella había conocido un hombre y que ese hombre era el Cristo, para gloria y honra del Señor. Entonces, cuando tú recibes el Espíritu Santo, esa agua viva que el Señor habla viene a ti. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas cuando oraron por ti y tú recibiste el Espíritu Santo? Esa fecha, hermano, no se apaga, se queda siempre. Ese día no se olvida. Ese día se queda, hermano, porque hemos recibido el Espíritu Santo. Lo más santo que viene de parte de Dios es el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, viene a quedarse, a hacer algo en tu vida. Viene a manifestar su gloria. Mira qué grande y qué poderoso es tener el Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, hermano, tú tienes que entender que ya tú no eres la misma persona. La misma persona soberbia, orgullosa, que hablaba mal, que decía palabras deshonestas, que hablaba cosas que eran mentiras. Ya la mentira, las palabras malas y todo esto se va de la vida una vez que entra
el Espíritu Santo de Dios. Somos nuevas criaturas, hermano. Por eso es que no se olvida ese día. Es una experiencia que tenemos para la gloria y honra del Señor. Y entonces que viene en los creyentes el río de agua viva. Gloria al Señor. Yo me recuerdo, hermanos, cuando, lo leo, cuando el Señor mandó el Espíritu Santo a los 120 en el aposento alto. Fíjate, tenemos que entender lo que la Biblia nos dice, hermano. Dice que estaban 120 en el aposento alto y que ya llevaban casi 50 días orando. Si fuera hoy día, hermano, para estar 50 días en un sitio encerrado orando, algunos se fueron, 2 de ellos se fueron, no pudieron soportar, pero Cristo los encontró en el camino, a los discípulos de Maús. Y ellos estaban esperando y llegó el día 48. Ya pronto recibiremos el Espíritu Santo, pero ellos no sabían qué día. Cuando llegó el 49 y cuando llegó el 50, ellos recibieron de lo alto el Espíritu Santo. Y la casa donde estaba se llenó de la gloria de Dios. Porque había venido el Espíritu Santo y empezaron a hablar diferentes lenguas. Porque como el Espíritu le daba, y ellos reconocieron que algo grande había pasado con ellos. Algo grande ha pasado. Ha llegado el Espíritu Santo. Nacimos de nuevo. Y me imagino que Pedro le daba codazo a Juan y le decía: llegó el Espíritu Santo, llegó el Señor, estamos nacidos de nuevo, somos diferentes. Ya no eran iguales, hermano. Todos menos Judas estaban en el aposento alto para recibir el poder del Espíritu Santo. Bueno, yo tendría que dar un poco mi testimonio cuando yo recibí el Espíritu Santo. Yo era carismático y cabe decir, hermano, que era carismático en la Iglesia Católica. Carismático en la Iglesia Católica. Cuando llegó la renovación carismática a la Iglesia Católica, llegó algo que era diferente a todo lo de la iglesia. Porque era una doctrina diferente. Llegó algo porque era una doctrina dentro de la Iglesia Católica, una doctrina pentecostal. Y le decían la gente, y los curas decían: es un movimiento pentecostal. Y le llamaron católicos pentecostales, pero tenían que llamarles católicos llenos del poder del Espíritu Santo. Yo me recuerdo que una vez yo estando en una casa, en una vigilia, y todos estábamos ahí. Me recuerdo que llegamos a la casa de mi hermana, y cuando llegamos a la casa de mi hermana, para darle la sorpresa, como hizo la samaritana, de lo que nosotros habíamos recibido, encontramos mi hermana, mi cuñado y sus hijas, todos de rodillas, rezando el rosario. Y yo le dije a los demás, yo le dije: mira, dicen que cuando tú vas a Roma es lo que los romanos hacen. Y yo me hinqué de rodillas, no recé, pero me hinqué de rodillas. Y una vez que terminó el rosario, porque mi cuñado era bien católico, una vez que terminó el rosario, empezamos nosotros a cantar y a alabar a Dios. Cantando y alabando a Dios, cantando y alabando a Dios. El rosario, no se supo qué pasó con él. El rosario se perdió. Mi cuñado y mi hermana recibieron al Señor. El Espíritu Santo hizo maravilla en esa casa para la gloria de Dios. Y yo me recuerdo que llegaron pastores pentecostales para ver qué era lo que estaba pasando. Porque, hermanos, los que son pentecostales aquí saben que cuando llega un católico diciendo que tiene el poder del Espíritu Santo, esto es algo grande. Y ellos fueron. Y yo me recuerdo que él habló, él pidió la palabra y le dejamos que él hablara, uno de los pastores. Y él dijo: lo que está pasando aquí fue lo que pasó en la casa de Cornelio.
que ellos eran religiosos, pero llegó los apóstoles con el poder del Espíritu Santo y ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y aún siendo no conociendo tanto, empezaron a hablar en lenguas. Esto es lo que pasa aquí, hermanos, porque cuando nosotros estábamos llenos del Espíritu Santo, católicos todavía, pero no seguíamos la doctrina católica. Ya no íbamos a misa, no nos confesábamos, no sentíamos nada de lo del Papa. Si el Papa hablara gran cosa que el Papa estuviera hablando, lo grande para nosotros, a un católico, era el Señor, el poder del Espíritu, la palabra de Dios para la gloria y honra del Señor. Y estoy hablando de los mismos pastores, eran carismáticos, ¿verdad? Llegaron a estar allá también. Pero después que pasó la renovación carismática en la iglesia católica, cuando yo me salí, todavía ahí no se hablaba de la Virgen. Cuando yo me salí, me decía el cura, tienen que rezar el Ave María al terminar. Y yo no rezaba el Ave María. Después ellos empezaron a rezarlo, después que yo salí. Pero realmente nosotros hablábamos de un Cristo vivo, céntrico. Nuestro mensaje era el Señor y nada más. Gloria a Dios. Cuando me acuerdo una vez que yo estaba predicando de Isaías y yo le decía al pueblo en una iglesia católica, hermano, es tener pantalones de decirle que María no fue a la cruz. Pedro no derramó la sangre. San Martín no puede hacer nada. Y empecé a hablarle así. El que lo hace todo se llama Jesucristo el Señor. Y ustedes saben cómo aplaudía ese pueblo aceptando la verdad, porque conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres para la gloria de Dios. Aleluya. Jesús no había sido aún glorificado. Él dijo que recibirían el Espíritu Santo, pero Jesús no había sido glorificado. Esto se refiere a la gloria de Cristo en la cruz. No se puede recibir el Espíritu Santo porque todavía no se había resuelto el problema del pecado. Escucha bien, hermano, quiero que entienda esto bien. Él le dijo de ríos de agua viva, pero le dijo que hasta que Él no fuera crucificado, hasta que Él no resolviera el problema del pecado. ¿Sabías tú que cuando Cristo fue a la cruz, Él fue a resolver el problema del pecado? El pecado, hermano, era un problema grande y aún todavía lo es para los que no conocen. Pero el pecado era un problema y para salir de ese problema, el Cristo de la gloria tuvo que ir a la cruz, ser crucificado, ser derramada su última gota de sangre, porque no podía haber Espíritu Santo en nadie que no haya pasado Cristo por la cruz y resuelto el problema del pecado. El pecado todavía estaba. Lo que quiere decir el Señor claramente es que sin la muerte en la cruz no hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y para que tú recibas, y escucha bien, hermano, para que tú recibas el poder del Espíritu Santo, tiene que entregarte al Señor y permitir que Él lave con su sangre nuestros pecados para la gloria de Dios. Así que cualquiera no puede recibir el Espíritu Santo. Hay muchos charlatanes que dicen que lo recibieron, pero todavía no están viviendo la vida en Cristo Jesús. Ahí Jesús fue glorificado. Por eso le dice, hasta que yo no sea glorificado. El Espíritu Santo se refiere a toda la obra del Espíritu Santo en el creyente, tanto en la resurrección como en el bautismo del Espíritu Santo. Porque claramente el Señor le dijo a Juan, tú ciertamente bautizarás con agua, pero de entre pocos días yo bautizaré con el Espíritu Santo y fuego. Esto fue lo que le dijo a Juan. Entonces, sí, necesitamos el bautismo, pero hay otro bautismo, hermano.
El bautismo en las aguas, el pastor o yo podemos llevarte a las aguas y bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no te podemos bautizar en el Espíritu. El hombre no puede bautizar al otro hombre en el Espíritu. Solamente el Padre, el Hijo, Jesucristo, el Señor, el poder, es el que te puede bautizar en el Espíritu Santo. Y tú dices, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Entregarte primero al Señor. Pedir perdón por tus pecados. Y el Señor te bautizará con el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Podemos ver, y cuando yo llegué y vi el pozo ahí, yo dije, Dios mío, pero si yo vengo a hablar algo del pozo también. Y ahí le dije a Loli, le dije, eso es un pozo, ¿verdad? Y yo vengo a hablar algo del pozo. Y cuando estaba escuchando a los hermanos que estaban hablando lo del pozo, yo digo, ay, Dios mío. Bueno, yo lo que tengo que hablar del pozo lo voy a decir de todas maneras, aunque ellos lo dijeron todo. Dice, el Evangelio 4 del Evangelio de Juan, el Señor nos habla del encuentro que Él tuvo con la mujer samaritana. Demuestra su dedicación al propósito de su parte. El Señor llegó cansado del camino y se sentó. Y cuando Él estaba sentado al lado del pozo, llegó la mujer samaritana. Y al llegar la mujer samaritana empezó a sacar agua. Pero como la lectura entera lo explica, el hermano lo explicó, Dionis lo explicó, y él estuvo hablando de eso. Yo digo, wow, qué bueno. Porque así van a tener lo que el Señor quiere decirle a la mujer samaritana. Él llegó donde la mujer samaritana, y lo primero que él hace primeramente es que él no tenía que ir a Samaria. Él podía irse por otra ruta, pero es necesario que vaya a Samaria y que me quede en una ciudad que se llama Sicar. Y ahí estaba precisamente el pozo de Jacob. El pozo de Jacob que el padre le había dado a Jacob para que él y los hijos y su ganado bebieran. O sea que era un pozo bendecido. Pero los samaritanos también creían en Jacob. Acuérdate que ellos decían que su padre Jacob era, por eso llamaban el pozo de Jacob. Cuando llegó al pozo de Jacob, Jesús, cansado del camino, wow, y se podía ver en el que hizo el papel de Jesús, qué cansado se miraba. Yo digo, wow, qué cansado se ve. Este muchacho no es actor, pero realmente se mueve entre ellos. Gloria a Dios. Y él entonces empezó cansado, mirando que no podía ni levantar la vista. Pero esto nos dio una enseñanza, hermanos. Yo quiero darla a relucir, la enseñanza que nos dio el hermano que estaba haciendo el papel de Jesús. Esta enseñanza tan grande, el hijo de Nelly, ¿verdad? Juan Carlos, si casi no se conocía por todo lo que tenía puesto. Y él empezó con esa fatiga y ese cansancio. Pero esto nos enseña algo, hermano. A veces queremos ir a una iglesia o queremos predicar o queremos llevar la palabra, pero hacemos como hizo Jesús cuando llegó ahí cansado. Pero nosotros no hacemos lo que hizo Jesús. Nosotros nos quedamos descansando, hermano. Estamos bien cansados y decimos, el Señor comprende. No, el Señor no comprende. El Señor quiere que tú lo hagas. Él lo hizo y Él quiere que lo hagamos. Aunque estemos cansados del camino. Hermano, ¿cuántas veces nos levantamos de la cama? El día antes no pudimos dormir bien y nos levantamos de la cama que no queremos ir a la iglesia. Pero como estamos en Cristo, en el poder de su palabra y en el poder del Espíritu, nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos y nos vamos a la iglesia. Gloria a Dios. Nos dio una tremenda enseñanza. Porque aún cansados se pueden ganar almas. Mira el plan que tenía el Padre para con Jesús. Que aún cansado, y ahí cansado llegó la samaritana. Todo fue un plan, hermano.
Un plan del Padre para con su hijo. Y él llegó, se sentó, llegó la samaritana a buscar agua. Y cuando empezó a sacar el agua, Jesús le dice: dame de beber. Ay, ¿cómo que tú me pides de beber? Si tú eres judío. Y los judíos, los samaritanos no se llevan. Se tienen mala voluntad. Hablan uno del otro. Critican uno al otro, se critican. Y tú me pides agua. Y Jesús le dice la palabra: porque el agua que tú me das, siempre voy a tener sed. Pero el agua que yo te doy, yo quiero darte agua viva. Y el agua que yo te doy no va a tener sed jamás. La mujer samaritana se echó el pelito así. Y de una vez dijo: que no tengo que tener sed nada más. Y no tengo que venir a este pozo. El problema de ella era venir al pozo. Vuelve la mujer samaritana, lo miró, se recogió su cabellito y le dijo: dame de esa agua. Fíjate, hermano, dame de esa agua. Dame de esa agua. Ella tenía sed, pero no del agua del pozo de Jacob. Ella tenía sed de Cristo el Señor, para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces tú le dices: dame de esa agua? Pero fíjate lo que le dijo el Señor. Y aquí entra un mensaje, hermano. El Señor le dice, ¿recuerdan lo que el Señor le dijo? Ve y busca a tu marido. Y de momento la mujer samaritana dijo: ay, Dios mío. Vio como la mujer chacha daba vuelta y hacía así. ¿Cómo le digo? A lo último no pudo menos y le dijo: no tengo marido. Y ya resolví el problema. Ahora sí me va a dar del agua que te quita la sed. Pero el Señor le dice: que no tienes marido. Bien has dicho la verdad, porque de 5 que tiene, el que tiene ahora no es tuyo. Quizá pertenecía a otra mujer, estaba saliendo con un hombre casado y le dijo: no, el que tiene ahora tampoco es tuyo. Oh, tú eres el Cristo, tú eres el que había de venir. Hermano, esto nos enseña que para él poderle dar agua viva a esta samaritana, ella tenía que cortar con su vida de pecado, porque cuando tú tienes pecado, tú no puedes recibir el agua viva que da el Señor. Él quería que ella terminara esa vida oscura y esa vida mala que ella llevaba, para que pudiera tomar del agua viva. ¿Cuántos quieren agua viva, hermanos? O algunos no la quieren porque no han levantado la mano. ¿Cuántos quieren agua viva? Escucha el mensaje que le dio a la samaritana. Vete y termina con ese hombre, ese marido, porque de los 5 ese tampoco es tuyo. Porque para recibir agua viva que corra por nosotros y nos dé la vida eterna, tenemos que terminar con todo lo que se llama pecado, con todo lo que se llama que no es de Cristo, hermano. Tenemos que terminar con todo esto. Él le dijo: vete y trae a tu marido. Pero él estaba viviendo una vida turbia, una vida que no era santa y digna del Señor, y no podía recibir el agua viva. Cuando ella terminó y reconoció y le pidió, ¿se acuerdan que le pidió perdón al Señor? Entonces ella recibió el don del Espíritu, el agua viva, y jamás tuvo sed, hermano. Cuando tenemos en nosotros el agua viva, ya no tenemos sed de ir a las discotecas, ya no tenemos sed de tomar cerveza, ya no tenemos sed de sexo mal habido, ya no tenemos sed de maldecir y hacer tantas cosas, de tirar las cosas contra el piso. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. Y cuando tenemos al Señor, correrán por nosotros ríos de agua viva para la gloria y honra del Señor.
El beber esa agua de vida eterna requiere una comunión habitual con la fuente del agua. ¿Quién es la fuente del agua? Cristo. Amén. Tenemos que tener una comunión habitual con la fuente del agua. Nadie puede seguir bebiendo. Acuérdate, escucha esto, hermano, es muy importante. Nadie puede seguir bebiendo del agua de la fuente. Nadie puede seguir bebiendo del agua de vida si no se aparta, del agua de vida, si no se aparta de lo malo, como hizo la samaritana. El marido eso le dijo goodbye. A ese marido ya le dijo goodbye. A esos 5 es un recuerdo malo, pero un recuerdo que perdonó el Señor. Gloria a Dios. Y no puedes seguir bebiendo del agua de la fuente si todavía tú estás viviendo una vida de pecado. Qué triste, hermano. Yo cuando estaba preparando esto me daba tristeza, hermano. Porque realmente muchos quisieran beber, y estoy hablando de la iglesia. Muchos quieren beber del agua viva, pero todavía siguen una vida torcida. Una vida que no agrada a Dios. Y tenemos que decir la verdad. Una vez mi hermano me dijo, Carmelo, predica la verdad aunque reviente cualquiera. Hay que decir la verdad. No puedes beber del agua viva y beber de la fuente si todavía tú estás en una vida que no agrada a Dios. En segunda carta del apóstol Pedro, en el versículo 2, y en el capítulo 2, versículo 17, dice que cuando tú empiezas a beber del agua sin estar preparado y sin haberte arrepentido de cosas que tú haces, esa fuente, él las llama fuentes sin aguas. Estás bebiendo de una fuente que no tiene agua. Solamente va a tener agua cuando tú te arrepientes y le pides perdón al Señor. Y le dice al Señor, como dijo la samaritana, desde este momento perdóname. Ya yo no voy a estar viviendo esa vida doble. Voy a estar viviendo una vida santa para la gloria de Dios. Por eso él le preguntó claramente. Le pudo haber hecho tantas preguntas, pero le dio una tan sencilla porque el Señor que nosotros conocemos es sencillo. Y dijo, ¿dónde está tu marido? ¿Dónde está tu marido? Hoy el Señor nos está haciendo la misma pregunta. Porque Él quiere darnos agua que fluya en nuestra vida y que sea un agua para la vida eterna. Pero para beber de esa fuente, como le dijo a la samaritana, ¿dónde está tu marido? Que el Señor les bendiga, hermanos.